Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo estrellado con asombro y ha sentido la inmensidad del mundo a su alrededor. Nos hemos preguntado sobre nuestra existencia, nuestro propósito y la verdadera naturaleza de la realidad. Estas preguntas han dado origen a una de las aventuras intelectuales más fascinantes de la historia, la filosofía. A diferencia de otras disciplinas, la filosofía no se conforma con aceptar las cosas tal como parecen. Nos invita a cuestionar, a examinar lo que consideramos cierto y a desentrañar los misterios más profundos de la existencia. A través del pensamiento filosófico, no solo intentamos comprender el mundo, sino que, en muchos sentidos, lo creamos. Pero, ¿qué significa realmente realidad? ¿Es simplemente lo que percibimos con nuestros sentidos? ¿Es una construcción de nuestra mente? ¿O acaso existen capas más profundas de verdad, ocultas detrás de lo que damos por sentado? A lo largo de la historia, los grandes filósofos han abordado estas preguntas desde distintas perspectivas, cada una ofreciendo una visión única sobre la naturaleza del ser y el conocimiento. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el mundo es una ilusión. Que la sociedad en la que vives, las normas que sigues y hasta la identidad que has construido podrían no ser más que un espejismo moldeado por fuerzas invisibles. Esta idea, lejos de ser una simple especulación, ha sido explorada por pensadores como Platón en su famoso mito de la caverna, donde plantea que la realidad que percibimos no es más que sombras proyectadas en la pared de una cueva. Un concepto similar aparece en la modernidad con la hipótesis del cerebro en una cubeta, o incluso en el cine con películas como Matrix, que nos invitan a cuestionar si vivimos en una simulación. La filosofía no es solo un ejercicio académico o una serie de teorías abstractas. Está presente en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Cuando decides qué es lo correcto y lo incorrecto, cuando te preguntas por el sentido de tu trabajo o cuando intentas encontrar la felicidad, estás filosofando. La ética, la política, la ciencia e incluso la tecnología que usamos hoy están impregnadas de ideas filosóficas que han evolucionado a lo largo de los siglos. Sin embargo, el pensamiento filosófico no solo ha sido una herramienta para comprender el mundo, sino también para transformarlo. Las grandes revoluciones sociales, los cambios en los sistemas de gobierno y hasta las innovaciones tecnológicas han sido impulsadas por ideas filosóficas que desafiaron el statu quo. Figuras como René Descartes, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre han reconfigurado nuestra manera de pensar, afectando desde la manera en que concebimos la moral hasta nuestra noción de libertad. A medida que nos adentramos en esta exploración filosófica, nos enfrentaremos a preguntas que pueden desafiar nuestras creencias más arraigadas. ¿Existe el libre albedrío o estamos determinados por fuerzas que escapan a nuestro control? ¿La verdad es absoluta o depende del punto de vista de cada individuo? ¿Qué nos hace humanos? Y quizás la más inquietante de todas, ¿podemos estar seguros de que la realidad es real? Estas preguntas pueden parecer abstractas, pero su impacto es innegable. Vivimos en un mundo donde las noticias falsas distorsionan nuestra percepción, donde la inteligencia artificial desafía nuestra comprensión de la conciencia y donde la virtualidad ha comenzado a competir con la realidad tangible. Más que nunca, necesitamos herramientas filosóficas para navegar este mar de incertidumbre y encontrar nuestro propio camino en la búsqueda de la verdad. En este viaje, exploraremos cómo las ideas filosóficas han moldeado nuestra sociedad, nuestras creencias y nuestra comprensión del universo. No se trata solo de conocer a los grandes pensadores del pasado, sino de aplicar sus enseñanzas a nuestra propia vida. Porque, al final del día, la filosofía no es solo una disciplina intelectual, es una invitación a pensar de manera más profunda, a ver el mundo con nuevos ojos y a cuestionar lo que damos por sentado. ¿Estás listo para adentrarte en este fascinante laberinto del pensamiento? Acompáñanos en esta exploración de la realidad, el conocimiento y la esencia misma de la existencia. La filosofía no nos da respuestas definitivas, pero nos proporciona las herramientas para formular mejores preguntas. Y quizá, en el proceso, descubramos algo fundamental sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. La realidad que habitamos es el resultado de siglos de pensamiento, debate y cuestionamiento. No vivimos simplemente en un mundo de materia y leyes físicas, vivimos en una red de conceptos, significados y estructuras construidas por la mente humana. Y en el corazón de esa construcción se encuentra la filosofía. Desde la antigüedad, los filósofos han debatido sobre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Es el mundo algo que existe independientemente de nosotros, o es solo una proyección de nuestra mente? Esta pregunta ha dado lugar a dos grandes posturas, el realismo y el idealismo.
Los realistas, como Aristóteles y más tarde John Locke, argumentan que el mundo existe tal como lo percibimos. Las montañas, los océanos, el cielo, todo eso seguiría ahí aunque los humanos desaparecieran. Según esta visión, la realidad tiene una existencia objetiva, independiente de nuestra mente. Pero los idealistas, como Platón y George Berkeley, ven las cosas de otra manera. Para ellos, la realidad no es más que una construcción mental. Platón hablaba del mundo de las ideas, un reino inmutable y perfecto que solo podemos entender a través del pensamiento. Berkeley fue más radical, argumentó que nada existe si no es percibido. Para él, el árbol que cae en el bosque sin que nadie lo escuche no solo no hace ruido, simplemente no existe. Estas ideas pueden parecer abstractas, pero tienen implicaciones profundas en nuestra vida diaria. Pensemos en el dinero, en esencia, no es más que papel impreso o números en una pantalla. Sin embargo, su valor es real porque todos creemos en él. Lo mismo ocurre con la moral, las leyes o incluso el tiempo. Son conceptos que existen porque los hemos construido colectivamente, pero que en última instancia dependen de la mente humana para tener significado. El cuestionamiento filosófico sobre la realidad ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. René Descartes, uno de los pensadores más influyentes, llevó esta duda al extremo con su famoso pienso, luego existo. Al darse cuenta de que nuestros sentidos pueden engañarnos, como cuando soñamos o sufrimos ilusiones ópticas, Descartes llegó a la conclusión de que la única certeza innegable es que pensamos. Todo lo demás podría ser una ilusión. Siglos más tarde, esta misma idea reapareció en la cultura popular con la película Matrix, en la que los humanos viven dentro de una simulación sin saberlo. La pregunta es inevitable, ¿y si nuestra propia realidad no es más que una simulación? Algunos científicos y filósofos han tomado esta hipótesis en serio. Nick Bostrom, un filósofo contemporáneo, ha planteado que, dada la velocidad del avance tecnológico, es plausible que civilizaciones futuras creen simulaciones de universos enteros, y si eso es posible, ¿cómo sabemos que no estamos dentro de una de ellas? Esta duda no es solo un ejercicio intelectual, nos obliga a preguntarnos qué significa vivir en un mundo cuya naturaleza última podría ser inalcanzable para nosotros. ¿Qué es más real, lo que sentimos, lo que pensamos, o lo que nos dicen que es la realidad? Más allá de las especulaciones sobre la existencia, la filosofía ha sido una fuerza de cambio en la historia de la humanidad. No solo describe la realidad, la moldea. Tomemos como ejemplo el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Antes de que esta idea tomara fuerza, muchos creían que los reyes gobernaban por derecho divino. Pero Rousseau argumentó que la autoridad legítima solo podía surgir del consentimiento del pueblo. Esta idea, tan radical en su tiempo, fue el fundamento de las democracias modernas. Otro ejemplo es Karl Marx, quien aplicó la filosofía para analizar la economía y la sociedad. Para él, la realidad no es estática, sino el producto de una lucha constante entre clases sociales. Sus ideas llevaron a revoluciones y al surgimiento de nuevos sistemas políticos. Incluso en el ámbito de la ciencia, la filosofía ha desempeñado un papel crucial. Sin la idea de que la realidad puede ser entendida racionalmente, una noción introducida por los filósofos griegos, la ciencia moderna no existiría. Cada teoría científica parte de una suposición filosófica, que el universo sigue leyes ordenadas y que podemos descubrirlas. ¿Vivimos en la realidad o en una narrativa? Si la realidad está moldeada por ideas, entonces la forma en que entendemos el mundo es, en gran medida, una cuestión de narrativa. Cada sociedad tiene sus propios relatos sobre lo que es verdadero y real. En la Edad Media, la visión predominante era la teocéntrica, la realidad estaba determinada por Dios. Hoy, vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología han tomado ese papel, pero eso no significa que hayamos escapado de la influencia de la narrativa. Pensemos en la identidad personal. Creemos que somos individuos con una historia coherente, pero, ¿no es esta historia una construcción que hacemos a partir de recuerdos fragmentados? Según Friedrich Nietzsche, la idea del yo es solo una ficción útil. No somos entidades fijas, sino un conjunto de impulsos y experiencias en constante cambio. Incluso nuestra percepción del tiempo es una construcción. En la física moderna, el tiempo no es absoluto, sino relativo. El tiempo que experimentamos en la Tierra no es el mismo que experimenta un astronauta moviéndose a alta velocidad en el espacio. Pero nuestra sociedad nos ha enseñado a ver el tiempo como algo lineal, con un pasado, presente y futuro claramente definidos. A lo largo de nuestra exploración,
hemos visto cómo la filosofía ha dado forma a nuestra percepción del mundo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los pensadores han debatido sobre la verdadera naturaleza de la realidad, y sus ideas han influenciado no solo el conocimiento, sino la manera en que vivimos. Ahora que hemos recorrido estas perspectivas, nos queda una pregunta esencial: ¿qué significa todo esto para nosotros en la vida cotidiana? La filosofía no es solo un ejercicio abstracto de intelectuales encerrados en bibliotecas, es una herramienta poderosa para comprender el mundo y tomar mejores decisiones. Nos permite cuestionar lo establecido, desafiar nuestras creencias y encontrar sentido en un universo que, muchas veces, parece caótico. Pero, si todo lo que entendemos sobre la realidad es una construcción humana, ¿existe alguna verdad objetiva a la que podamos aferrarnos? Hemos analizado dos grandes formas de ver la realidad: el realismo y el idealismo. Ambas posturas tienen sus puntos fuertes y débiles, pero, en la práctica, lo más útil no es adherirse ciegamente a una de ellas, sino encontrar un equilibrio. Por un lado, el realismo nos da estabilidad. Saber que el mundo sigue ciertas reglas nos permite predecir fenómenos, construir conocimiento y desarrollar ciencia y tecnología. Por otro lado, el idealismo nos recuerda que todo lo que experimentamos está filtrado por nuestra mente. Nuestra percepción está moldeada por el lenguaje, la cultura y nuestras experiencias personales. Esta combinación es crucial en la vida diaria. Imagina que estás discutiendo con alguien sobre política, religión o incluso sobre un simple evento que ambos presenciaron. Desde una perspectiva realista, podrías insistir en que los hechos son objetivos y que hay una verdad clara. Pero desde el idealismo, comprenderías que cada persona interpreta la realidad a su manera. El resultado de esa discusión dependerá no solo de los hechos, sino de las narrativas que cada uno ha construido en su mente. Este principio se aplica también en temas más grandes, como la justicia y la moral. Para un realista, las leyes y normas existen independientemente de lo que las personas crean. Pero para un idealista, esas leyes son solo acuerdos sociales que pueden cambiar si la sociedad cambia su manera de pensar. La historia nos muestra que las normas que una vez parecían inamovibles, como la esclavitud o la discriminación, fueron desafiadas y transformadas cuando suficientes personas comenzaron a verlas de manera diferente. Uno de los aspectos más fascinantes de la filosofía es que nos muestra cómo la realidad no solo es individual, sino también colectiva. Vivimos en un mundo lleno de construcciones sociales que consideramos naturales simplemente porque nacimos en ellas. El dinero, por ejemplo, no tiene un valor real por sí mismo. Es solo papel o una cifra en una cuenta bancaria. Sin embargo, funciona porque todos estamos de acuerdo en que tiene valor. Lo mismo ocurre con conceptos como la autoridad, la nación o incluso el amor. Son ideas que hemos desarrollado a lo largo de la historia, y aunque parecen tan reales como una montaña o un río, en última instancia dependen de nuestra percepción. Este concepto es esencial para entender el cambio social. Si la realidad es una construcción, significa que podemos modificarla. Las grandes revoluciones filosóficas, políticas y científicas han ocurrido cuando alguien se atrevió a desafiar una realidad que parecía incuestionable. Pensemos en Galileo. En su época, la mayoría de las personas creían que la Tierra era el centro del universo. Esta idea no solo era un hecho científico, sino una creencia cultural y religiosa profundamente arraigada. Cuando Galileo presentó evidencia de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo estaba corrigiendo un error astronómico, estaba desafiando una visión del mundo que había existido durante siglos. La resistencia que enfrentó no se debió solo a que sus descubrimientos eran nuevos, sino a que obligaban a las personas a replantearse su visión de la realidad. Hoy, vivimos en una época donde nuestra comprensión de la realidad sigue cambiando constantemente. La tecnología, la globalización y el acceso instantáneo a la información nos han obligado a reconsiderar muchas creencias que antes dábamos por sentadas. Uno de los grandes dilemas contemporáneos es el acceso a la información. Por primera vez en la historia, cualquier persona con una conexión a Internet puede aprender sobre cualquier tema, desde la física cuántica hasta la historia de civilizaciones antiguas. Pero este acceso ilimitado también tiene un lado oscuro, la proliferación de información falsa y manipulada. La pregunta filosófica sobre qué es real se vuelve aún más relevante en este contexto. ¿Cómo podemos saber qué es verdad en un mundo donde la información se distorsiona constantemente? Aquí es donde la filosofía sigue siendo una herramienta vital. Pensadores como Descartes y Kant nos enseñaron a cuestionar nuestras percepciones y a buscar evidencia sólida antes de aceptar cualquier afirmación como verdadera. En la actualidad,
este es un hábito que todos deberíamos desarrollar. No basta con leer un titular o ver un vídeo viral, debemos analizar las fuentes, contrastar opiniones y estar abiertos a la posibilidad de que nuestras creencias pueden estar equivocadas. Este principio es clave no solo para el conocimiento, sino para la convivencia. En un mundo polarizado, donde las personas se agrupan en burbujas de información que refuerzan sus propias creencias, la filosofía nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y el diálogo. Más allá de los grandes debates, la filosofía también tiene un impacto personal. Nos ayuda a encontrar propósito, a entender nuestras emociones y a vivir de manera más plena. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que no podemos controlar el mundo exterior, pero sí nuestra reacción a él. Esta idea sigue siendo útil hoy en día. En lugar de angustiarnos por lo que no podemos cambiar, podemos enfocarnos en cómo respondemos a las circunstancias. Por otro lado, el existencialismo de Sartre y Camus nos plantea que la vida no tiene un significado predeterminado, y que somos nosotros quienes debemos darle sentido. En lugar de buscar respuestas absolutas, podemos abrazar la incertidumbre y construir nuestra propia razón para vivir. Incluso en momentos difíciles, la filosofía nos ofrece consuelo. Cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, ideas como la impermanencia del budismo o la aceptación de la transitoriedad en el pensamiento de Heráclito nos ayudan a entender que el cambio es una parte natural de la existencia. Después de este recorrido, la gran lección que nos deja la filosofía es que la realidad no es un destino fijo, sino un viaje constante de exploración y reinterpretación. Vivimos en un mundo de ideas, y cada pensamiento, cada conversación y cada pregunta que nos hacemos tiene el potencial de cambiar nuestra percepción, en última instancia, nuestra realidad. La invitación final es a seguir cuestionando. No aceptar las cosas solo porque siempre han sido así. No conformarse con respuestas simples a preguntas complejas. Y, sobre todo, a recordar que el pensamiento filosófico no es algo reservado para académicos o expertos, sino una herramienta accesible para cualquiera que se atreva a mirar el mundo con curiosidad y mente abierta. Ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Cómo cambiará tu percepción de la realidad después de este viaje?